Hoy vamos a hablar de dos condicionamientos muy profundos que tiene el ser humano. Uno que es la aversión al dolor y el apego excesivo al placer. La aversión al dolor tiene que ver con evitar todas esas cosas que nos causan dolor, ¿ya? Y el apego al placer significa el estar demasiado cerca, ¿cierto? O necesitar demasiado esas cosas que nos generan placer. Entonces, ¿qué quiero que te lleves con este video? Que el problema no es que estemos cerca del placer, ¿cierto? Que estemos buscando cosas que nos generen placer. Sería realmente idiota pensar que tenemos que evitar el placer, ¿no? Obviamente tenemos que estar cerca del placer, pero el problema es el apego excesivo al placer, ¿ya? Eso es lo que nos genera sufrimiento, cuando hay un apego excesivo. Si yo estoy cerca del placer, porque obviamente me genera placer, yo naturalmente, todos nosotros estamos naturalmente inclinados a buscar placer, a sentir cosas más placenteras. Pero si yo me apego a eso, ahí es donde se genera el sufrimiento. Desde ahí se generan muchas adicciones también. De ahí se generan muchos apegos que nos generan mucho sufrimiento, ¿cierto? Porque el placer es momentáneo. Entonces va a llegar un punto en que vamos a dejar de sentir ese placer porque el objeto que nos genera ese placer va a desaparecer como todo desaparece en nuestra vida. Entonces, lo interesante es, si bien saber que hay una serie de situaciones o objetos que nos generan placer, o personas incluso, saber que eso no va a durar para siempre, porque las relaciones terminan, porque las personas cambian también, ni siquiera las relaciones tienen que terminar, ya la persona con la que estamos en 5 años más va a ser otra, y eso va a cambiar las dinámicas, ¿cierto? No podemos apegarnos al pasado, a lo que era, a lo que fue, porque nos generaba placer, ahora es tiempo de enfrentar una nueva situación. Lo mismo con las cosas, ¿cierto? Puedo disfrutar mucho, no sé, el auto del año que me compré, pero resulta que el próximo año ya no va a ser el auto del año. Entonces va a cambiar, todo se va a modificar. Entonces, si yo me apego mucho al placer, voy a sufrir, porque las circunstancias cambian. Entonces, lo interesante es saber que si bien estamos buscando el placer, podemos, con el tiempo, empezar a soltar las cosas cuando se van modificando y no estar obsesionados con ellas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si nos gusta el azúcar, ¿cierto? Vamos a comer un montón de azúcar, pero después de un momento nos va a sentir mal, a hacer sentir mal. Entonces, ahí tenemos que desapegarnos del azúcar, ¿ya? Y soltar, es un placer momentáneo, no es algo definitivo. Lo mismo ocurre con el dolor, la aversión al dolor. Si yo soy muy adverso al dolor, o sea, no quiero nada que ver con nada que me incomode, nada que me genere molestia, no voy a ser capaz de desarrollar las habilidades que necesito para enfrentar esas situaciones. Además, mucho crecimiento se genera a través del dolor. Por ejemplo, si yo aprendo algo, básicamente lo que estoy haciendo es soltar una parte de mí, esa parte de mí que es ignorante, que no sabe, que está confundida o que tenía una perspectiva errada de la realidad. Tengo que soltar esa parte de mí para dejar entrar este nuevo aprendizaje. Y ese fenómeno es doloroso, porque cuando nos damos cuenta de que estamos equivocados, genera dolor, porque es nuestro constructo egoico que tenemos que ir soltándolo. El ego no le gustan los cambios, ¿cierto? El ego es nuestra estructura de personalidad, lo que nosotros creemos que somos, y no le gusta modificar eso, ¿cierto? Por eso nos definimos todo el tiempo. Yo soy así, yo soy asá, yo soy inteligente, yo soy simpático, yo soy la persona que soluciona los problemas de mi familia, yo soy la persona que y empezamos a inventar una serie de listas de lo que somos. Pero cuando nos damos cuenta o aprendemos que no somos eso, no somos solo eso, y podemos incluso darnos cuenta que somos en algunos aspectos lo contrario a eso que creemos que somos, eso puede generar mucho dolor. Entonces, si nosotros evitamos el dolor, ¿cierto? Estamos hablando del condicionamiento de la aversión al dolor. Si evitamos mucho ese dolor, no vamos a ser capaces de aprender las cosas que tenemos que aprender. Por lo tanto, ser adverso al dolor en su extremo es perjudicial, porque tenemos que enfrentar situaciones dolorosas en la vida, tenemos que enfrentar situaciones que nos pongan desafíos y que sean muchas veces molestas, ¿ya? Por ejemplo, si quieres construir un negocio, ¿cierto? Los emprendedores que siguen el canal
van a entender esto, ¿cierto? Fácilmente. Emprender un negocio es difícil, ¿ya? Requiere sacrificio, requiere un montón de cosas. Tener una relación de pareja que sea saludable, que sea con buena comunicación, cuesta muchas veces, es difícil. Hay que enfrentar conversaciones que muchas veces no queremos tener, pero hay que hacerlo en pro de construir lo que queremos hacer. Entonces, no se trata de ser masoquista en ningún caso, pero hay que tener cierta tolerancia a las cosas que no nos gustan. Y por eso, cuando hablamos de estos condicionamientos, es cuando generan un problema, cuando tenemos una aversión excesiva al dolor y no queremos absolutamente nada que nos genere incomodidad. Eso es un problema. O cuando hay un apego excesivo al placer. Eso también es un problema. Si nosotros moderamos esos dos impulsos y sabemos cuándo acercarnos a ese dolor que nos hace crecer, ¿cierto? A esa incomodidad, vamos a poder avanzar mucho. Y cuando logramos soltar y desapegarnos del placer, también va a ser nuestra vida mucho más feliz. Entonces te dejo esas dos ideas, esos dos condicionamientos que pueden estar afectándote en algún modo. Recuerda ser más moderado, el camino medio siempre es el mejor. Y si te gustó este contenido, puedes seguirnos aquí en el canal, en las redes sociales, déjame un mensaje en cualquiera de los canales que tenemos. Y si quieres conocer más y convertirte en un estudiante del The Rose Method, entra a www.therosmethod.cl. Puedes comenzar con entrenamientos de meditación, mindfulness, respiración, concentración, de técnicas de movimiento corporal y estos conceptos de alto rendimiento y calidad de vida. Así que te dejo la invitación y nos vemos en el próximo video.